Bien, Arratsaldeon, como si las personas nos pudieran partir en cachitos y no formabas una cosa así como unida. Pero eso también se refleja aquí, en lo que yo vengo a hablar, en la lectura, en un movimiento a nivel internacional, donde las personas que nos juntamos a leer leemos fundamentalmente patrimonio, es decir, autores clásicos universales, autores y autoras. Con lo cual, cuando yo veía nuestro patrimonio, digo, claro, el patrimonio es el que está y el que hacemos, ¿no? Por eso es universal. Entonces, centrándome en esto, en la cuestión de la lectura, la cuestión desde un punto de vista de la educación, y digo que son mundos un poco separados, a veces, tan cercanos y a veces tan lejanos, ¿no? Porque cada uno hace su plan. Yo tengo que precisamente apoyar este plan, primero porque me gusta mucho y segundo porque he tomado parte en él, que antes también se habló de la participación. La lectura, empezaría con una frase de Freire que dice que precisamente primero tenemos que leer el mundo para después leer la palabra. Y después de eso quisiera comenzar con dos consideraciones acerca de la lectura, una más conocida y la otra no tan extendida. La lectura como fuente de conocimiento, no en lo clásico, sino también en cuanto precursor de movimientos. Me recuerdo a Antonio Machado, Juan de Mairena, cuando dice que las razones no se transmiten y que se generan por cooperación en el diálogo, y esto me suena a Habermas y a la teoría de la acción comunicativa, o cuando John Elster, ¿no?, uno de los padres de la democracia deliberativa, en el libro Las alquimias de la mente, gran parte de ese libro, o parte de ese libro, precisamente se basa en la literatura clásica, la literatura universal, para hablar de las emociones. Pero el segundo, quizá el que más me mueva, sea el de la lectura como elemento de transformación social. Y siguiendo a María Teresa Andrueto, una escritora argentina, que dice que podemos ofrecer libros y diseñar estrategias de lectura, pero servirán de poco si desarticulamos la capacidad de disparar la letra, si desactivamos su cualidad de transformarnos, de incomodarnos y de hacernos pensar. Entonces, ¿cómo relacionar patrimonio cultural y lectura? ¿Qué mirada proyectar sobre el patrimonio cultural? ¿Como algo a conservar y a admirar, o como instrumento para problematizar la realidad y ayudar a la transformación social? Porque está claro que las personas somos seres de transformación y no de adaptación. Y también siguiendo con Andrueto, porque contra el solo impulso y la descarga individual, contra el puro entretenimiento y el adormecimiento de la conciencia, el arte y la literatura nos recuerda quiénes somos, nos propone una de las inversiones más profundas en nosotros mismos y en la sociedad de la que formamos parte. Las artes, la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, el teatro, etcétera, parecen elementos claves de la cultura. ¿Y el libro y la literatura? ¿Qué papel le damos? ¿Podemos considerar a los clásicos universales como a conservar, conocer, admirar, o como herramientas de cambio social? Me acuerdo de la tertulia que llevamos ya muchos años, desde el 99, tertulia literaria, dialógica de clásicos universales en el centro penitenciario de Nanclares, donde pues, han paseado Shakespeare, Kafka, Sófocles y todos los demás. Entonces, evidentemente, ahí se lo ves, y en otros sitios también vemos claramente, como hasta en ese espacio, la literatura, la lectura de los clásicos y la lectura de leerlos dialógicamente, evidentemente, produce una transformación individual y colectiva. Más será cuando hay un encargo de la Generalitat de Cataluña para que el Instituto CREA de la Universidad de Barcelona realice un estudio sobre este tipo de tertulias, porque las quiere poner en los 11 centros penitenciarios de la Generalitat, cosa que aquí, pues hasta el curso pasado, tuvimos dificultades para llevar adelante. Bueno, me ha dicho Antonio que podía decir estas cosas, pues las digo, aprovechando. Como no es de cultura, pues aprovecho para el otro. Ahí está. En fin, alguien las llevará a educación. Bueno, si pensamos... Sí, porque yo voy a foros, ya cada vez me alegraba estar en este foro de la cultura, porque educación, los de aquí me llaman poco, cada vez voy más fuera. Entonces, de unos años a esta parte, si pensamos en la memoria, digo, y en Euskadi, y hablando de la literatura, las palabras y la literatura y la lectura tienen su papel, porque como dice Daniel Moyano, las palabras sacan a las cosas del olvido y las ponen en el tiempo. Y como dice también Raúl Vidal en un ciclo de conferencias sobre el olvido y la memoria en Argentina, que han trabajado mucho esto, dice que necesitamos releer el pasado, ponerle palabras a lo que ha permanecido invisible, comprender, porque si lo negamos, las promesas incumplidas, los sueños destruidos y los proyectos que naufragaron, lo que no tuvo lugar, regresa y hace síntoma en el cuerpo social, nos enferma. Por otra parte, la lectura ayuda a transformar a las personas de objetos en sujetos culturales, porque me parecía que se hablaba mucho de sujetos culturales, pero había lo que hacías tú, el tercer vértice, ¿no? El resto, yo que soy agente educativo, que ya no lo sé,
¿Sería gente cultural? Me parece que no. Entonces, devolviéndoles precisamente la palabra que se les ha arrebatado. Lo que más necesitan, dice Simone Weil, o los que más necesitan, son los que menos pueden decir su palabra. Acercar la palabra a quienes más carecen de ella, hacer que tenga voz y voto en una suerte de nuevo sufragio universal, es algo que todavía debemos construir. Cuando leemos, enseñamos, escribimos o ayudamos a otros a leer, a enseñar a escribir, las palabras nos vinculan al mismo tiempo a lo individual y a lo social, porque la lectura es un instrumento de intervención sobre el mundo. Bueno, ¿y qué se hace desde las políticas culturales sobre la lectura? ¿Se da por hecho algo que está sin hacer? Que muchas veces dicen, pero ¿cómo vas a hacer un plan si esto de la lectura pues ya está extendidísimo, ya tenemos todo, Dios mío, ya hecho? ¿Realmente se tiene esa visión de la lectura como instrumento de transformación social o como un fetiche sobre el que hay que incidir? ¿Se contemplan políticas culturales que hagan de las personas agentes culturales y no menos destinatarios de las mismas, es decir, objetos sin protagonismo en el mundo cultural? Pues yo creo que por todo esto, por lo que ha nacido el plan de lectura, el plan de fomento de la lectura que ha hecho el Departamento de Cultura del Gobierno vasco. Y es precisamente ese plan de fomento de la lectura el que ha querido dar respuesta a estas preguntas. Y lo hace a través de sus 6 ejes. El leer para aprender, el leer para innovar, las nuevas alfabetizaciones, leer es crear, porque siempre se ha hecho que el acto creativo es el del escritor o de la escritora, y afortunadamente ya está bastante claro, bastante admitido, el que hay otro acto de creación, que es el del lector o de la lectora. Y si se hace dialógicamente, pues todavía es de mayor potencia. Y también el compartir la lectura, algo que, bueno, creo que hemos colaborado, a pasar de esa idea de la lectura individual en soledad a una lectura compartida, a la lectura como práctica social, que hablaré después. Y, como no, leer para convivir, un elemento fundamental, leer para convivir. Bien, el plan contempla, como decía antes por primera vez y entre otras cosas, la lectura como práctica social que abre nuevos espacios de sociabilidad, es decir, la lectura como un elemento de cambio social y de construcción del conocimiento. Y propone medidas al efecto para fomentar la lectura como práctica social a través de los clubs de lectura, que sería lectura compartida, o a través de las tertulias literarias dialógicas o de clásicos universales, que sería una lectura compartida y dialógica basada en el enfoque comunicativo. Y simplemente para terminar, como animador de estas tertulias, eso me hizo mucha gracia, de animador, yo me vine con pompones y haciendo así, pero bueno, como animador de estas tertulias me referiré brevemente a ellas. Dijo, las tertulias literarias dialógicas son un programa de animación a la lectura en el que participan personas sin titulación universitaria, 90 y tantos %. No es que no queramos que vengamos gente con titulación universitaria, pero a veces en la universidad les cuesta mucho lo del diálogo igualitario, lo de las pretensiones de validez frente a las de poder, que dice Jürgen Habermas, pues que cuesta. A mí me cuesta, por ahí debo tener algún título. Son tertulias donde personas que nunca habían leído un libro se reúnen para compartir la lectura de clásicos de la literatura universal y así pasan a leer, comentar y profundizar en obras de Cervantes, de Lorca, de Shakespeare, de Tolstoy, de Joyce, etc. Y a comprobar que no hay, y esto es importante, que no hay un tipo de cultura para un tipo de gente, que no hay un tipo de cultura para un tipo de gente, y que tienen mucho que aportar a la educación desde su cultura popular. De repente se rompe una brecha cultural que se daba por supuesta, devolviendo confianza en las capacidades de las personas y generando cambios. Claro que para esto es importante que rompamos con el concepto elitista de la comprensión lectora. El concepto elitista que va diciendo que el significado está en el texto, que solo las personas avezadas o las personas instruidas podemos extraer de él lo que hay. Paulo Freire lo dice claramente, dice, la comprensión del texto no está depositada, estática, inmovilizada en sus páginas, a la espera de que el lector o la lectora la desoculte. Porque el significado se crea a partir de las interacciones de diferentes personas con un texto. Lo que se ha dicho antes de 3.000 personas, yo tengo hasta más. Pero bueno, vamos a dejarlo porque 3.000 ya nos vamos a pasar a los de la poesía, donde estamos. Pero quiero decir, eso sí, si hacen los números, nos salen, bueno, un superávit, porque no gastamos nada. Nos dice, sí que evidentemente es un movimiento cultural autónomo, sigue siendo un movimiento cultural autónomo, fuera del circuito de las subvenciones, y por eso parece como si no existiese. Antonio, cuando vino a inaugurar, tuvimos el placer de tenerle allí inaugurando el primer encuentro de tertulias literarias dialógicas de Euskadi y se encontró un sábado a la mañana con 300 personas.
Y eso se me quedó de su mensaje. Y luego estas personas rarísimas de aquí y de allá, porque construíamos convivencia, además de conocimiento, pues leían autores tan raros como los aquí presentes. Pero esto lo estamos haciendo también en primaria y en secundaria y en todo tipo. Es cierto que, bueno, hay un avance, y le comentaba, también hemos colaborado con el Departamento de Cultura, porque de sacar la lectura a la calle, porque se ha hecho mucho la danza plazan, ¿no? La danza en la calle, y nosotros hemos hecho irakurketa plaza, es decir, la tertulia de barrio que hemos iniciado aquí y que desde luego se va a extender por todos los sitios. Pero ¿dónde? Es decir, eso que decíamos, práctica social que socializa y que sociabiliza. Y otra de las cosas muy interesantes es que esto, como no gastamos dinero, pues lo hicimos, no he tenido que recurrir al Departamento de Cultura, al que es cierto que gastamos muy poco, en el sentido de que, por ejemplo, yo estoy trabajando, asesorando a un centro donde hay familias, niños y niñas y familias gitanas, y la última tertulia hemos llevado la lectura al mercadillo. Y hemos hecho una tertulia en el mercadillo donde se han ido los chavalitos, se han acercado las familias y hemos estado leyendo pues un clásico de Oscar Wilde, que es El príncipe feliz, quiero recordar. Bueno, entonces tan solo quisiera, para finalizar, señalar que en las tertulias literarias dialógicas o las tertulias literarias dialógicas miramos esperanzados el nuevo tiempo que se avecina con la puesta en marcha de este plan de fomento de la lectura y que, bueno, no nos conturba más o menos lo que haya de dinero, más dinero, menos dinero. Sabemos que hay que ir de la cultura de la queja a la cultura de la transformación. Hoy había aquí mucha cultura de la queja. Y que sobre todo hay que trabajar con, como decía Freire, que también esta frase es de Paulo Freire, trabajar para transformar las dificultades en posibilidades. Bueno, pues lo decía que lo vemos con esperanza y lo vemos de esta forma porque tal como afirmaba Maimónides, filósofo y médico sefardí, porque antes se ha hablado aquí de lo judeocristiano, y no confundamos los sefardíes con las eskenazís, no tengamos por favor esa confusión, que él decía que la esperanza es creer en la plausibilidad de lo posible como opuesto a la necesidad de lo probable. Otra aportación desde la cultura clásica universal. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.